Para empezar, quería que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado que has creído que para ser librado de alguna situación has tenido la necesidad de mentir. O de repente te puedas poner a meditar que alguna vez, ¿no? Para salirte con la tuya, manipulaste alguna situación y de repente, para lograr tu objetivo y decirme me salí con la mía y nadie se dio cuenta, salí bien librado. Y recordaba mientras hacía la palabra un caso que creo que mostraba mucho del vacío que yo tenía cuando era adolescente. En el colegio me pasaba que cuando volvíamos de vacaciones, todos volvían y contaban sus grandes hazañas de lo que habían hecho en sus vacaciones, ¿no? Entonces unos contaban viajes, otros contaban lo divertido que habían sido las actividades que habían hecho. Y en algún momento yo recuerdo que volvía y no tenía mucho que contar, ¿no? No había sido unas vacaciones normales, de repente me había juntado con mis primos, pero nada épico que contar, ninguna hazaña memorable. Entonces me acordaba de alguna historia que había escuchado de alguien más y hacía esa historia mía, le añadía su sal y su pimienta y hacía que esa historia fuera mis vacaciones, mis grandes vacaciones, ¿no? Y de alguna manera yo trataba de ocultar esa insatisfacción que yo tenía por lo aburrido que habían sido mis vacaciones, porque de repente no había tenido los recursos para hacer lo que otros hacían, los grandes viajes. Y, y me acuerdo que inclusive contaba viajes que hacía de muy niño, ¿no? Que me habían llevado cuando, no sé si también llevaba un viaje de un año así. Y yo decía, sí, me llevaron a tal lugar y no te acuerdas nada porque tenías un año y medio y no puedes contar nada del viaje. Pero sí, me fui a ese tal viaje. Te había sido, sí, pero hace muchos años y no te acordabas nada de ese gran viaje, ¿no? Y hacía eso para tratar de encajar, para no quedarme atrás, hacerme el entretenido, el divertido, el interesante. Y la verdad que me da cuenta lo muy insatisfecho que yo estaba con mi propia situación, de lo que vivía, ¿no? De mi realidad. No sé si te ha pasado. Tú estás insatisfecho con la situación en la que vives y de repente alguna situación en casa, ya sea económica, hay limitaciones, no podemos hacer lo que otros hacen y no reconoces pues que estás pasando una situación dura y difícil, ¿no? De repente no tienes a papá y mamá en casa, solo está uno de los dos y ves que otros sí pueden tener esa bendición y tenemos situaciones difíciles, no todos compartimos las mismas realidades, ¿no? Y a veces pretendemos, ¿no? Y esa es la parte en la que a mí me da cuenta del vacío que yo tenía, pretendo ser alguien que no soy. Es muy del ser humano querer por pertenecer al grupo, por ser recibido, ¿no? Que, que tenemos pues esas ganas de pertenecer, pero ahí también sacrificamos de alguna manera esos principios, esos valores, mentimos, tal cual como me pasaba a mí, ¿no? Yo quería ser parte de la gente que hacía cosas entretenidas y como no lo era, o bueno, lo que yo pensaba era que no lo era, me inventaba historias de los demás, me las robaba, mentía, ¿no? Y esperamos que nadie se entere nunca, ¿no? Y esperamos que nadie nunca pregunte mucho más porque queremos salirnos con la nuestra, ¿no? Y vamos a hablar esta tarde de una vida que a mí me reta mucho, y es el patriarca Jacob. Es uno de los grandes patriarcas de la palabra del Señor. Y para mí me parece un súper espejo para el cual yo creo que todos nos podemos identificar de nuestra propia condición humana, el patriarca Jacob. Durante este compartir, ustedes pueden estar acá sentados en la silla y se pueden poner, ay, qué malo Jacob, ¿no? No, me siento a juzgar a Jacob, lo malo que es Jacob. Pero si somos realmente sinceros, y yo sé que yo quiero serlo esta noche, yo le pido a ustedes que también lo sean, podemos ver que en Jacob nos podemos reflejar, ver el espejo de nuestra vida. Y no solo veas, ¿no? No solo observes y identifico cosas, ¿no? Sino que reconoce que tú adolescente, tú joven, ¿no? Tenemos cosas que tienen que ser transformadas de nuestra propia condición humana, ¿no? Que aún estamos en formación, que hay cosas que tenemos que transformar en nosotros y nosotros no las podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Vamos a ver un Jacob que lo va a tratar de hacer y de repente él pensaba que eran solo pequeños o de repente grandes defectos, pero en verdad no solamente son pequeños o grandes defectos, sino está muy relacionado a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecadora y a esa necesidad de que tenemos cada uno que ser tratados. Amén. Sí, necesitamos ser tratados quienes reconozcan, no solo vean, vamos a ver a Jacob, no vamos a tratar de reconocer que hay una necesidad hay trabajo que hacer con nosotros. Y el nombre de Jacob significa el que toma por el talón. Ese nombre describe mucho cómo fue su nacimiento. Bueno, y en el hebreo bíblico, cuando tú ahondas un poquito más, ¿no? Jacob quiere decir alguien que suplanta, alguien que es un tramposo por naturaleza, alguien que por esencia le gusta engañar.
Y es necesario entonces para caminar con Dios y al vernos en Jacob, reconocer pues que todos somos pecadores, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, y necesitamos ser tratados y debemos traer esa condición ante nuestro Señor para ser cambiados de nuestra propia naturaleza. Entonces, como les contaba, Jacob, él nace tomado de la mano de su hermano en un parto de mellizos. Nace primero Esaú como el primogénito y segundos después, agarrado del pie de su hermano, del talón de su hermano, salía Jacob así empezando su existir. Y entonces desde siempre él quiso de repente ser algo anecdótico, ¿no? Alguna anécdota bonita del nacimiento de Jacob, pero no solo se quedó en una anécdota curiosa del nacimiento de Jacob, sino que él después de este nacimiento comienza a hacer muchos actos como que ya calculados para querer tomar el lugar de su hermano. En la cultura hebrea el ser primogénito era algo sumamente especial porque él iba a recibir el doble que todos sus demás hermanos. Entonces, en este caso, Jacob ya partía con la mitad de bendiciones que su hermano Esaú. Esaú, si nos vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Génesis 25, en el verso 29, pero un poquito antes del verso 29, en el verso 27, nos cuenta cómo eran las naturalezas de las personalidades de estos dos hermanos. Dice en el verso 27 de Génesis 25, dice, mientras Esaú era diestro en la cacería, un hombre más del campo, un poco más activo, ¿no? De actividades físicas, por otro lado, Jacob era quieto y era de andar en las tiendas, ¿no? Un poco más meditabundo, un poco más sosegado, más quieto. Y esas eran las características de uno. Uno muy activo y el otro de repente un poco más paciente, más que le gustaba andar en pensar un poco más, más en la meditación. Y qué importante es para los hijos de Dios. Ahorita estamos un poco quietos, ¿no? En la meditación de la palabra. Y procura estar en esa meditación de la palabra mientras que vamos compartiendo. Y entonces, por esas características muy diferenciadas entre Jacob y Esaú, los papás, en este caso que eran Jacob y Rebeca, perdón, Isaac y Rebeca, se inclinaba uno por uno y uno por el otro, ¿no? Y en este caso el padre le gustaba tener este hijo atlético, este hijo osado, valiente que era Esaú, y dice amaba más a Esaú. Y por otro lado, Rebeca dice que amaba más a Jacob porque era más quietito, de repente había menos que limpiarlo, no ensuciaba tanto la ropa, de repente no era tan, no volvía todo rasguñado, golpeado como los hijos más activos que nos pasa, los que tenemos pequeños en casa o los que tienen sobrinos pequeños saben que hay uno que siempre se golpea, ya bueno, esa es la mamá todo el día suda frío para que no le pase algo a este chiquitín. Bueno, pues ese era Esaú, el peligroso, y Jacob, el pacífico, ¿no? Entonces, Jacob era más amado por su mamá y Esaú más amado por su padre Isaac. Y esa preferencia quizá fue lo que gatilla un poco esa insatisfacción que tenía Jacob. No era tan amado de repente, no era esa diferencia. A veces los padres no son perfectos, nos equivocamos, por eso tenemos a nuestro Padre Dios, todos tenemos que recurrir a nuestro Padre el Señor, ¿no? Todos recurramos cuando hay alguna cosa que no hace match con el Señor. Nuestros padres son humanos, pero volteemos nuestros ojos al Señor, digamos, tú eres nuestro Padre, tú suples toda necesidad, Él está ahí para ti, cercano, ese es el mejor papá que podemos tener, amén. Y entonces volvió Esaú de una jornada en el verso 29 del capítulo 25, de una jornada activa, como era típico en Esaú, y dice que guisó un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, ¿no? Obviamente, un desgaste, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y en el verso 31 nos cuenta, y Jacob respondió, ya te doy este guiso que he preparado. Yo, Jacob, había estado en la casa preparando algo durante horas, probablemente en su olla. Véndeme en este día tu primogenitura, es decir, ese derecho de hijo primogénito, ese derecho a la doble bendición, porque yo quiero esa doble bendición. Y entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿de qué me sirve? Entonces me muero de hambre, ¿no? Algunas veces llegado así con tanta hambre a tu casa. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y en ese momento despreció la primogenitura Esaú. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de esas lentejas. Y entonces Esaú se sació comiendo y bebiendo y se levantó y se fue. Y dice la palabra en el verso 34, una triste decisión que tomó Esaú, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Si bien por acá Jacob calcula
y aplica esa estrategia siendo alguien que vivía en la casa de su padre, vio a su hermano en necesidad y en lugar de ayudarlo, de asistirlo desinteresadamente, vio a su hermano en debilidad y dijo, ¿cómo le saco provecho a esta situación? Sin el menor pesar por su hermano muerto de hambre, nada le costaba, donde comen uno, comen dos, y de darle de comer a su hermano para salirse con la suya, bueno, le hace este intercambio que de alguna manera no era equilibrado en valor, ¿no? Y logra así Jacob lo que siempre había querido delante de su hermano. Ahora, podemos también meditar no solamente en Jacob, también meditemos un poco en Esaú, ¿no? Como a veces los que estamos en la casa de nuestro padre despreciamos las cosas de Dios. A veces despreciamos el hecho de que somos llamados hijos de Dios y ahí vemos algo temporal, pero pasajero, natural, que siempre hemos querido y preferimos eso que estar con el Señor. Preferimos de repente una distracción temporal, pasajera, de estar, no sé, distraídos en el celular a que leer la palabra. Preferimos alguna reunión en el mundo antes que tener la preferencia por escuchar la palabra de Dios. Vienes a la iglesia, de repente estás aquí presente, pero no estamos viniendo por las cosas de Dios, vienes a ver a tu amigo, vienes a encontrarte con todos los demás y estás esperando que Alejandro acabe de hablar lo más rápido posible para darle placer a tu carne que quiere encontrarse con tus amigos, distraerse de tu situación. Y así despreciamos las cosas de Dios, la primogenitura que habla del derecho de ser esos hijos. Esa personalidad de ser sumamente entretenido de Esaú, como te decía, mis vacaciones cuando era niño, ¿no? Esas ganas de querer ser el centro de atención, de ser el muy activo, a veces te hace despreciar cosas, bendiciones espirituales. Y en mi caso mentía, en mi caso prefería ser reconocido por los demás que decir la verdad y reconocer mi situación, ¿no? Mi realidad. Y así nos defraudamos a nosotros mismos. Y piensa cuántas cosas a veces cedemos, comprometemos de lo que deberían ser nuestros principios cristianos, esos valores profundos por ser aplaudido por el mundo, por ser aplaudido y reconocido por ese grupo de amigos que te digan, oye, qué bacán eres, qué bien que se puede contar contigo para todas, ¿no? Y muchas veces, en lugar de darle valor a la presencia de nuestro Dios, de repente esa quietud de estar en la mansedumbre, de estar escuchando la palabra de Dios, como lo hacía Jacob, que él escuchaba las promesas que Dios había hecho al padre Abraham, que en ese caso le había hecho Isaac, y ahora le tocaba a uno de los hijos de Isaac heredar, en este caso por derecho era Esaú, pero Jacob lo quería. Jacob sabía que había una bendición muy grande para esta dinastía. Y ahí es que Esaú cede. Entonces es importante meditar en las promesas del Señor para que no estemos en algún momento de baja guardia, de baja relación con Dios, con las murallas caídas, porque no estamos teniendo ese vínculo fuerte con el Señor. Venga la tentación, venga un plato de lentejas, venga algo que nos haga tropezar. Entonces la importancia de cada día leamos la palabra, cada día estemos en su presencia, oremos, para no perder las cosas realmente valiosas, ¿no? Ahorita me pongo a pensar en ese hijo de Nabucodonosor, Belsasar, que un día comenzó a tomar alcohol, ¿no? No sé para quién es el alcohol. En verdad, a veces el alcohol es una cosa que todos socializan con el alcohol, muchos en el mundo socializan con el alcohol. Y bastó que él en un momento dijo, traigan las copas del templo, estoy borracho, traigan las copas del templo que hemos conquistado de Jerusalén. Y en ese momento Belsasar comienza a tomar alcohol, salud con la gente del pueblo. Y por haber solamente despreciado las cosas valiosas que ya su padre Nabucodonosor había reconocido quién era el Dios que reinaba en el cielo, este Belsasar perdió en ese momento. Dice, en este momento tu reino es cortado. ¿Y cuántas bendiciones nos perdemos por no saber valorar la primogenitura? El derecho del Hijo de Dios. Igual le pasó a David. David pudo ser mucho más bendecido, pero por despreciar, por un momento de pecado, por un placer temporal que al final le trajo mucho dolor. Y así cuántas historias, y así Esaú es alguien más que no estaban. Es el problema de no estar con nuestras murallas todos los días. Por eso la importancia de lo que vienen aquí a predicarnos en el púlpito, ¿no? Siempre tengamos nuestras murallas altas, siempre estemos con la palabra de Dios haciendo devocionales, porque en cualquier momento viene la tentación y nos revolcamos y terminamos caídos. Entonces es muy importante que estemos pegados a la palabra del Señor para tener una guardia alta. Luego avancemos un par de capítulos al capítulo 27. Ya llegó la vejez del padre Isaac, ya llegaba el momento en el que ya el padre Isaac no daba más y quería ya por fin dar esa ansiada bendición a sus hijos. Si bien Jacob había hecho su pacto con Esaú, nada habían hablado con el padre Isaac. Isaac no había consentido en ese intercambio, entonces llegó el momento en el que Isaac llama a su hijo Esaú
le dijo Esaú, tráeme comida, anda a cazar como sueles hacerlo, prepárame ese plato rico de comida que me gusta, y luego de esa cena deliciosa que vamos a compartir, voy a darte esa ansiada bendición del primogénito. Entonces Esaú sale raudo a cazar, ¿no? Con esas destrezas que él tenía, y entonces Rebeca, la esposa, que amaba más a su hijo Jacob, que sabía que Jacob tenía una promesa de que en algún momento él iba a ser el menor, iba a ser el mayor en la casa. En este caso había una promesa sobre Jacob que iba a ser el mayor, pero no de esta manera. Comienzan a hacer las cosas en sus fuerzas. Entonces Rebeca le dice a Jacob, mira, tu hermano Esaú se iba a casar, pero acá agárrate uno de los cabritos que tenemos, prepara algo de comida rapidito, yo le voy a preparar a tu papá, le vamos a preparar exactamente lo que le gusta y tú te disfrazas de tu hermano, vas a hacerte pasar por él, ahora redobla la apuesta, ya no solamente hacía sus artimañas, sino ya también se disfraza, comienza a aparentar, se pone pieles de cabras porque su hermano dice que era muy velloso y en cambio Jacob era lampiño, y para hacerse pasar por él se disfraza con pieles de cabras. Ya comienza a aparentar ya al extremo, ¿no? Y dice en el verso 20, perdón, sí, en el verso 20, y entonces Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, esta casa, ¿no? O sea, si te has ido hace un ratito y casaste tan rápido. Entonces Jacob le dice, papá, es que Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Dios hizo un milagro, papá. E Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te voy a palpar. Y comienza Isaac a darse cuenta que se está escuchando una voz que no reconocía, para ver si realmente eres mi hijo Esaú o no lo eres. Y se acercó Jacob a su padre y lo comienza a tocar. Le toca los brazos y le dijo Isaac, la voz que escucho es de Jacob, pero las manos, ¿no? Se había disfrazado bien, había aparentado bien ser como su hermano. No las reconocía porque sus manos eran vellosas. Entonces dijo, estas son las manos de Esaú, y la bendición que tenía que darle Esaú se la da en este caso a Jacob. Y lo quiso reconfirmar y todo, pero le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le responde y miente y dice, yo soy. Entonces aquí él aparenta, Jacob, ¿no? Ya consuma ya a un siguiente nivel el reemplazo por su hermano, y sigue mintiendo y también miente sobre la fuente de su éxito, ¿no? Comienza a mentir, sí, bueno, me fue bien en esta cacería porque Dios me bendijo, ¿no? Y le engaña a su padre ciego, ¿no? Entonces ya Jacob ya no tenía ningún temor de Dios, utiliza el nombre de Dios en vano como una coartada para su fraude, y a menudo también nos ponemos esas apariencias como de hermanos, ¿no? Como de hijos de Dios, como cristianos, y tenemos esa hipocresía, ¿no? Y nos disfrazamos y ocultamos esas conductas pecaminosas que nos negamos a entregar en la presencia de Dios, y venimos a la casa del Señor y nos hacemos pasar por hermano, nos hacemos pasar por cristiano, pero en verdad ocultamos esa fealdad porque no queremos acercarnos a Dios a que nos trate, a que nos cambie nuestro carácter. Y a veces caminamos así en la casa de Dios, ¿no? Y Jacob andaba así en la casa de su padre. Y nos adormecemos, dejamos que esa hipocresía nos adormezca nuestra alma, ya no nos entran la palabra del Señor, nos acostumbramos a vivir como religiosos, nos acostumbramos a vivir como cristianos de nombre disfrazados, pero en verdad el Espíritu está apagado completamente en nosotros, ¿no? Y el Señor quiere esta noche que nos zarandeemos, que nos despertemos de ese dormitar, que nos acostumbramos a caminar en la casa del Señor, pero con engaño, ¿no? Y causa este engaño que termina ya siendo Jacob, ya Esaú no soporta más, y aquí sí le jura, ahora sí te voy a matar, hermano Jacob, apenas muera mi papá, lo primero que voy a hacer es matarte. Y entonces Jacob se entera de esto y huye. Y durante los siguientes capítulos, ya del 28, 29, 30 hasta el 31, vas a ver a Jacob enfrentando a su tío Labán. Al comienzo todo iba bien, Jacob prospera, le comienza a ir bien en el trabajo, comienza a tener su familia, ¿no? Pero ya luego encuentra a alguien que era la horma de su zapato, que era su tío, y ese tío le hacía tretas, le hacía engaños, le cambiaba los acuerdos de trabajo. Ya Jacob se dio cuenta que había encontrado a alguien que engañaba tanto como él, y se da cuenta que la situación era insostenible, y después de como 20 años de haber huido de su hermano Esaú, finalmente reconoce: debo volver a la casa de mi padre Isaac. Se despide de su suegro, de su suegro Labán, este tío, y ahora está dispuesto a volver a la casa de su padre Isaac, ¿no? Y volver a la casa de nuestro Dios realmente con corazón sincero,
pero implicaba reencontrarse con Esaú, darle la cara a alguien que había engañado toda su vida. Entonces Jacob emprende este viaje y entonces tú te imaginarás, ¿no? Que comenzó a acercarse y mandaba emisarios y cuando comienza a averiguar se dio cuenta que mientras él venía a encontrarse hacia la casa de su papá, por otro lado, 20 años después su hermano venía, pero con 400 soldados y él no tenía más que su familia, sus hijos, unos cuantos empleados y sí había prosperado, pero nada como 400 soldados que venían en contra de él, ¿no? 400 hombres en contra de él. Y dice en el verso 7 del capítulo 32, vayan en sus Biblias, están ahí en la historia conmigo, estamos metidos en la historia. Y dice, y entonces Jacob tuvo gran temor, ya te imaginarás, ¿no? 400 hombres en su contra, y se angustió. Y nuevamente Jacob, actuando en su fuerza, dice, distribuyó el pueblo que tenía consigo y puso las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. O sea, para ver si Esaú atacaba un campamento, bueno, por lo menos me quedo con la mitad de lo que tengo y no pierdo todo. Y Jacob seguía siendo Jacob, seguía siendo ese calculador, ese suplantador, ese maquinador que hacía las cosas en sus maneras, que a veces somos nosotros, ¿no? A veces calculamos las cosas para de salirnos con la nuestra, pero en verdad nada le quitaba ese temor, ese pánico que tenía de encontrarse con su hermano. Para tratar de congraciarse con Esaú, Jacob sigue haciendo de las suyas, le manda regalos, ya te conté que dividió el campamento y él seguía usando esas artimañas, esas estrategias, pero nada quitaba el miedo de enfrentar todas las cosas que había hecho, todas esas consecuencias de sus acciones. Ahora, vemos a Jacob actuando en su razón, vemos a Jacob actuando, bueno, más o menos tiene lógica lo que cuenta que Jacob comenzó a hacer, pero los hijos de Dios no nos debemos mover por la lógica, no nos debemos guiar por lo que a nosotros nos parece bien, bueno, me parece que tiene sentido. Al Hijo de Dios, ¿qué lo mueve? ¿Qué nos guía? Nos guía su palabra viva, ¿no? Esa estrategia viva que solo puede venir de estar constantemente leyendo su palabra. Y Jacob decía, bueno, ese es el Dios de mi padre Isaac, ¿no? Él decía, el Dios de mi padre Isaac te bendiga, le decía a Labán, ¿no? Pero él no decía de mi Dios. Él no había tenido ese encuentro todavía con el Señor. Y detrás de ese éxito, sí, había cosechado cosas naturales, y a veces te puede ir bien en lo natural, pero realmente vives aún con cosas que tienen que ser tratadas. Estás prosperando en tus estudios, estás prosperando en cosas naturales, creces en tamaño, en estatura, ya todos los veo cada vez más grandes, ¿no? Cada uno ya más señoritas, más caballeros, y ya siendo responsables en muchas cosas, ¿no? Pero aunque prosperemos en lo natural, aún tenemos cosas que necesitan ser tratadas. Aún vivimos en la casa de nuestros papás porque aún hay madureces que tenemos que no les hemos traído al Señor, ¿no? Y en esa situación ahí, cuando tenía ese miedo Jacob, Dios lo viene a rescatar de sí mismo, lo viene a rescatar de esas artimañas que él hacía. Y dice el verso 25 del capítulo 32, que Jacob se encuentra a solas. Pero no se encuentra a solas con Esaú, sino se encuentra con el ángel, con un varón de Dios. Se dice que es el ángel de Dios, se dice que es el mismo Dios enfrentándolo. Y no se encuentra ya en una meditación quieta, como siempre le pasaba a Jacob, que él meditaba quietamente y era reposado, sino que ahora se encuentra en una gran lucha cuerpo a cuerpo y en una gran disputa. Y entonces, ¿cómo es que un hombre se encuentra peleando acá con un ángel, ¿no? ¿Cómo es que Jacob le pudo haber aguantado la pelea, ¿no? Siendo un humano mortal? Y es muy probable que teniendo un Dios misericordioso, que no nos destruye, sino que es grande misericordia, Él le encanta acercarse a nosotros, ¿no? Si realmente Dios viniera con todo su poder a encontrarse contigo en tu cuarto mientras tú tienes tu devocional, nos destruiría porque Él es fuego consumidor, porque somos pecadores. Sin embargo, Dios sabe que tiene que tratar con nosotros poco a poco y en ese momento comienza a tener una lucha Jacob con el ángel y Dios contuvo ese infinito poder por misericordia y comenzó a tratarlo de una manera, poco a poco comenzó a tratar con Jacob. Entonces dice en el verso 25, y cuando el varón vio que no podía, el varón de Dios, ¿no? Dice que no podía con él, pero no es que no podía, sí podía, lo podía destruir en un segundo, pero no quería poder con él todavía. Sabía que aún quería hacer una obra con él, no lo destruyó en un segundo. Dice que algo hace y lo toca en lo toca en el encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En esa noche
Jacob por fin tiene un encuentro cara a cara con el Señor. Y este varón de Dios le dice, déjame porque raya el alba, ¿no? Y en ese encuentro el ángel lo hiere en un lugar muy, muy, muy significativo. Yo creo que lo hiere en la cintura y en la cadera particularmente. Lo termina hiriendo en un lugar que lo deja cojo primero. Luego lo hiere en un lugar que era esa autosuficiencia, ¿no? Esa capacidad, no sé quiénes hacen alguna actividad física, ¿no? Te hiere en esa capacidad de maniobrar, ya no podía girar con normalidad, ya no podía ser ese Jacob que hacía de sus artimañas para salirse con la suya. Ya comienza, lo hiere en un lugar que lo limitaba mucho realmente. Y en ese momento ya Jacob ya no era un hombre independiente que hacía su propia voluntad, sino que tenía necesariamente que ser dependiente a partir de ahí en su caminar, ya no lo iba a poder hacer solo. Probablemente iba a necesitar un apoyo, iba a necesitar un bastón. Y la pregunta es si nos se nota cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, que ya no caminamos igual que antes. Porque si tú sigues viniendo a la iglesia, vienes sábado tras sábado, domingo tras domingo, pero sigue siendo esa naturaleza tuya caminando como siempre caminaste, entonces quiere decir que no ha habido esa transformación, ese encuentro con el Señor. Cuando tú te encuentras con Dios, se nota que tu caminar tiene que cambiar. Y ese es el reto que tenemos que llevarnos esta noche, ¿no? ¿Se nota realmente que estoy caminando con el Señor? ¿Se nota que estamos luchando en oración con el Señor? Por las noches paso vigilias con Él cuando tengo un momento de sufrimiento, o agarro y me distraigo en alguna pérdida de tiempo, que tú y yo sabemos que tienes de repente alguna manera de entretenimiento, o algo que ver en la televisión, o estás realmente buscándolo fervientemente en oración, como pasó en ese momento de tanto terror que tenía Jacob de su futuro, tenía tanto miedo de morir, tenía tanto miedo de saber que su eternidad estaba en riesgo, que en ese momento no podía dormir, sabía que tenía que buscar, sabía que tenía que buscar y en ese momento de terror Dios se le aparece y lucha con él. La pregunta es, ¿tú ya empezaste a luchar con el Señor? ¿Ya empezaste a luchar con esas cosas que tienes que ser tratadas en tu vida? Dios no te va a destruir, Dios quiere aún guiarte, quiere ayudarnos a ti y a mí. Ese es el Dios que tenemos, un Dios ayudador, un Dios que limita sus fuerzas para tratarnos poco a poco y comenzar a ayudarnos a caminar diferente, a andar diferente. Y entonces en la segunda parte del verso 26, Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Así se ha vuelto tu oración un fervor fuerte. Y aquí es cuando ya el varón de Dios se pone un poco más íntimo y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Yo te he contado todo lo que significaba el nombre de este patriarca, ¿no? Y él le responde, mi nombre es Jacob. Y el varón le dijo, no se va a decir más tu nombre engañador, no se va a decir más tu nombre suplantador, no se va a decir más tu nombre Jacob, sino se va a llamar a partir de ahora Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y Dios te ha hecho vencedor, hermano. El varón de Dios le va a preguntar, nos va a preguntar, y cuando tú vayas a la presencia de Dios no te va a preguntar todo tu historial de derrotas, pero sí te va a preguntar quién eres, ¿no? Y tú reconoces esta tarde que tenemos mucha de similitud con Jacob, que nuestro nombre representa de repente cosas caídas, ¿no? Errores, pecados que tenemos, esa naturaleza que somos y que nunca le hemos permitido que Dios la trate. Reconozcamos que tenemos una identidad caída, ¿no? Dile, yo soy Alejandro, ese que suplanta, ese que engaña. Pon ahí tu nombre, ¿no? Yo soy Jacob, el suplantador. Y es entonces hasta que él se reconoce y confiesa quién era, le dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Le dice, yo soy Jacob, un engañador. Que él entonces comienza a recibir la verdad de Dios. Y Dios quiere darte su verdad, pero también quiere que no vengas con apariencias, no vengas con oraciones repetitivas, Señor, no sé, las que siempre haces, gracias por mis alimentos, gracias por... ¿Quieres el Señor que le digas, me estoy muriendo de miedo porque no sé cómo va a ser mi futuro, me estoy muriendo de miedo porque tengo esta insatisfacción, porque lucho con este pecado? Dios es grandísimo. Su poder es ilimitado y lo puede soportar todo. Él quiere que vengas con Él y luches con Él en oración y quiere que cambies tu forma de vivir cristiana solamente sosegada, que seas un cristiano valiente que arrebata las cosas de Dios en su presencia. Quiero invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Entonces aquí Jacob recibe este nombre nuevo que es Israel. Si tú tienes miedo, ven a la presencia del Señor. Si tienes miedo de lo que va a ser tu futuro, tienes incertidumbre, tienes cosas que son debilidades expuestas, que ya de repente todo el mundo se está dando cuenta o que solamente tú sabes, ven y permite que el Señor lo convierta y lo transforme en su poder.
Si te pasa que sientes que no eres amado, como de repente le pasó a Jacob, Jacob no se sentía suficiente, pero la enseñanza es que no te tardes 20 años como le pasó a Jacob en tratando de maniobrar por sus medios, trataba de resolver las cosas en sus fuerzas, trató de conseguir la bendición por sus propias maneras, cuando tú tienes un Dios súper cercano. Dios está aquí, te conoce perfectamente, pero sí quiere que de cada uno de nosotros venga un reconocimiento de que lo necesitamos, de que somos pecadores, de que hay un montón de cosas caídas en nosotros que tienen que ser transformadas. Así que yo quiero invitarte que esta tarde, yo no sé lo que va a hacer la persona de tu costado, pero vamos de este lugar, esta casa del Señor es una casa de oración y podemos hacer de este altar un lugar como ese Peniel donde se encontró Jacob con el varón de Dios. Peniel tiene un significado precioso que es ver a Dios cara a cara. Y que esta tarde vengas y le digas, Señor, este soy yo, reconozcas quién eres y le muestres, le hables a Él solamente y le digas, esas son las cosas que necesito ser cambiadas. Así que el altar va a estar abierto. Si quieres luchar, en su presencia nadie va a mirar. Todos vamos a estar levantando nuestros ojos al Señor, reconociendo que necesitamos ser transformados, que necesitamos que nos rescate y que necesitamos ser transformados en su presencia. Dice Isaías 41:13, por si tienes dudas sobre si venir o no a encontrarte con el Señor aquí, mira lo que te dice el Señor en Isaías 41:13. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué es lo que necesitaba Jacob escuchar? No temas. Yo te ayudo y Él te va a ayudar también después, más adelante. Y en el verso 14 le decía, no temas, gusano de Jacob. Jacob fue un gusano en un momento que necesitaba ser transformado. O vosotros los pocos de Israel. Y me llamaba la atención esta frase, los pocos de Israel. No, de repente no muchos van a escuchar este llamado de venir a enfrentarse a Dios cara a cara. Pero mira lo que el Señor nuevamente te dice, yo soy tu socorro. Y dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Así que el altar está abierto, si quieres encontrarte con el Señor, hagamos de este lugar un Peniel, veamos a Dios cara a cara y digámosle, reconozcamos en su presencia que lo necesitamos, que necesitamos ser transformados. Señor, y esta tarde te traemos, Señor, nuestras inseguridades, Señor, nuestros pecados, Señor, nuestra naturaleza caída, Señor. Ya no nos queremos esconder más, Señor. Hemos escuchado esta palabra, Señor, y la necesidad de acercarnos a tu presencia, Señor. Hay pocos que son de Israel, Señor, hay pocos. No es un pueblo grande, no es un pueblo tumultuoso, Señor, pero sí queremos ser de aquellos que saben que necesitamos ese Redentor de nuestras vidas, Señor. Y de repente alguno no ha salido, Señor, pero tú sabes y nos conoces, no te podemos ocultar. Y ayúdanos, Señor, aquí donde estamos, Señor, a no seguir saliéndonos con la nuestra. Ayúdanos a caminar diferente, Señor. Necesitas, Señor, un pueblo que ya no camina más como caminaba antes, Señor, que se transforma, Señor, no que se viste de apariencia, Señor. Ya nos cansamos de vivir en apariencia, Señor, y transfórmanos, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Haz tu obra redentora sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, por pagar ese alto precio, para que no caminemos igual, Señor, para que caminemos en libertad, Señor, gloriosa de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esa necesidad urgente de que de nuestra vida y de nuestro futuro depende encontrarnos contigo cara a cara, Señor, todos los días, Señor.